La situación de la vivienda en nuestro país continúa copando titulares y siguen elevándose peticiones ciudadanas y desde las organizaciones para cambiar las cosas. Es el caso de Stop Alquileres Abusivos en Cáceres, una plataforma que se suma además a esa petición nacional de Stop Alquileres Abusivos. Desde este grupo nos acompaña Pedro Cordero, al que le damos la bienvenida. Hola, Pedro. Hola, buenas tardes. Mira, lo primero que te voy a preguntar, que es lo que quizá muchas personas estén preguntando, ¿qué significa eso de zona tensionada, que es de hecho vuestra reivindicación principal en los últimos meses? Exacto. Pues básicamente sería que a través del ayuntamiento se solicite un estudio previo de la situación del mercado del alquiler a la Junta. Uh-huh. La Junta, digamos, declara esa zona tensionada porque, digamos, manejamos estudios internos que revelan que el 100% de los códigos postales serían zona tensionada. Y esto implicaría que se pueda activar la ley de vivienda estatal con los precios con los topes al precio del alquiler que eso conlleva. Básicamente sería topar los precios del alquiler. ¿Qué característica hay que cumplir para que sea declarada zona tensionada? En este caso estamos hablando evidentemente de Cáceres, que es donde hacéis la reivindicación, ¿no? Pero ¿qué características hay que cumplir? Y sobre todo, ¿hay más zonas tensionadas en España? Sí, bueno, básicamente son parámetros indicadores que tienen que ver, digamos, ponen en relación la subida del IPC en un determinado territorio junto con la subida de los precios del alquiler. Por ejemplo, sin ir más lejos, por eso Cáceres es una de las zonas más tensionadas de España. El IPC acumulado de 2024 en Cáceres, en España, es del 2,8%. Sin embargo, en Cáceres capital los alquileres subieron un 17, 8 veces más. Teniendo en cuenta que Cáceres tiene una renta per cápita de 1.160 euros al mes netos, pues nos arrojan unos datos que revelan una situación crítica en la ciudad ahora mismo. Uh-huh. Me parece, es que te pregunto todo esto, que es quizá una cuestión más técnica, porque creo que lo de zona tensionada lo hemos visto mucho, pero a muchas personas todavía nos baila, no llegamos a entender cómo es el proceso, ¿no? ¿Qué supone que una ciudad se considere zona tensionada? O sea, ¿qué es lo que permite? Pues básicamente es eso, básicamente es topar los precios del alquiler, utilizar los parámetros de la ley de vivienda estatal, como ya se ha hecho en 140 municipios. En Barcelona, sin ir más lejos, los precios están bajando un 7%, frente a un 17% que aumentan en Cáceres. O sea, una ciudad con menos de 100.000 habitantes frente a, digamos, al motor turístico del país. O sea, la segunda ciudad más grande del país, pues la situación que tenemos es un poco esto. Sí, me parece súper importante todavía recordarlo, aunque nuestros oyentes ya han podido ver desde luego más que de sobra vuestra actividad, sobre todo en redes sociales y también en directo con estas manifestaciones, estas citas que habéis ido organizando. Y también una cuestión importante, ¿cómo es el proceso? ¿Quién otorga esta catalogación o cómo hay que afrontarlo? La cuestión básicamente es que el ayuntamiento, a nivel municipal, solicite un estudio previo a la declaración a la Junta y que, digamos, luego es la Junta de facto la que lo declara. Sin ir más lejos, en Plasencia, todos los grupos políticos, pues Vox, PP, PSOE, Izquierda Unida, Podemos, han solicitado por unanimidad en el Pleno la declaración de zona tensionada. O sea, digamos, con unos aumentos del precio del alquiler del 12%. En Cáceres son del 17%. Entonces, ¿por qué? Porque todo el mundo sabe que en Plasencia es zona tensionada realmente y hay que atajar el problema. En Cáceres también lo sabe todo el mundo, los comerciantes, los estudiantes, las familias, sobre todo. El único que digamos que todavía no lo ha reconocido es el alcalde. Que no es una cuestión, me refiero a que una ciudad sea más grande que otra, ¿no? Porque, por ejemplo, nos pones el ejemplo de Barcelona, punto caliente turístico de nuestro país, pero también de Plasencia, que es una ciudad más pequeña que Cáceres. O sea que realmente el volumen de la población no es lo determinante a la hora de catalogarlo así, sino esa subida del precio de los alquileres, ¿no? Claro, básicamente se pone en relación las subidas del IPC con respecto a las subidas del precio del alquiler en un territorio concreto. Claro, porque vosotros sí tenéis estudios internos, ¿no? Desde la propia plataforma que habéis realizado para partir de una base a la hora de solicitar esto, ¿no? Claro, en realidad en Cáceres, o sea, todo el mundo sabe que Cáceres es zona tensionada. El alcalde el primero, por eso no quiere dar el paso de solicitar el estudio como ha hecho su compañero de partido, porque Pizarro, el alcalde de Plasencia, es del PP, y digamos, la sensación es que, digamos, está utilizando a los vecinos de Cáceres en sus batallas, digamos, partidistas, ¿no? En sus guerras partidistas, porque parece que la Junta y el Ayuntamiento han entrado en una dinámica de conflicto, de choque con el gobierno central y ya digo, o sea, están utilizando básicamente, entre comillas, de rehenes a los vecinos de Cáceres que están en una situación totalmente crítica. De hecho, la sensación un poco en Cáceres, digamos, que tenemos es que el alcalde empieza a ser un poco un rey desnudo, ¿no? Empieza a notarse
que nos da respuestas un poco, a veces, ridículas, que seguramente saque de un argumentario que le pasan desde Madrid, y nos intenta colocar un poco relatos un poco marcianos. Normalmente él utiliza como 3 excusas diferentes, que de ahí no sale mucho. La primera es el discurso de, digamos, no declarar la zona tensionada por si a lo mejor los caseros intentan esquivarla con el alquiler de temporada. Y nosotros lo que le decimos es que fue su propio partido, junto con Vox y con Junts, en el Congreso en el mes de septiembre, el que tumbó una proposición de ley del sindicato de inquilinos que precisamente atajaba este problema del alquiler de temporada, de la falta de regulación del alquiler de temporada. El segundo relato sería el de la construcción, ¿no? Que yo creo que aquí ya somos todos mayorcitos, ya, digamos, entre comillas, ya nos comimos la crisis de 2008, la crisis del pelotazo, del ladrillo y demás, y tenemos memoria. Y vemos que están intentando replicar punto por punto las políticas del pelotazo que crearon en aquella burbuja. Y, bueno, de hecho, el presidente Aznar, en los años 2000, cuando él gobernaba, se jactaba públicamente de que España construía más viviendas que Italia, Francia, Alemania e Inglaterra juntas. Entonces, vemos que la ley de la oferta y la demanda no opera en el mercado inmobiliario español, ni cacereño ni extremeño, y digamos, es un segundo relato que el alcalde intenta colocarnos, pero vaya, digamos, tiene los pies de barro. Y el tercero sería un poco repetir el mantra de que la ley de vivienda estatal, que se aprobó en 2023, es la causante de todos los problemas que hay en el mercado del alquiler de Cáceres. Y nosotros lo que decimos es que buen intento, pero que no cuela, que lo vemos como una huida hacia adelante, en el sentido de que precisamente por el bloqueo de la Junta de Extremadura a esta ley no ha llegado a aplicarse en Extremadura en ningún momento desde 2023. Entonces son como tres ejes discursivos que él utiliza habitualmente para huir hacia adelante, pero que no tienen ninguna, digamos, son excusas que él utiliza para no declarar la zona tensionada. Es además de vuestra reivindicación desde esta plataforma, que por cierto ha crecido un montón en los últimos meses. Hace unos meses hablábamos con Aida Donoso. Cada vez, además, me consta que hay más personas que se ponen en contacto con vosotros, ya no solo para sumarse a estas peticiones, sino también para solventar tipos de dudas relativas a sus alquileres, a sus situaciones. Totalmente. En el otoño pasado plantamos a 200 personas en la puerta del ayuntamiento. Esta última vez han sido 1.000, el 5 de abril, pero es que la siguiente van a ser 10.000. Quiero decir, el alcalde tiene que entender que tiene que reunirse con nosotras y, digamos, se tiene que sentar a hablar con la ciudadanía y ver cómo ponemos en marcha la zona tensionada en Cáceres, porque es que es un clamor en la ciudad, es que todo el mundo lo reconoce, todo el mundo lo tiene claro, pero vaya, digamos, es una cuestión que él no está viendo venir, digamos, la bola de nieve, como tú decías, que se está generando. Y cada vez somos más y cada vez se nos unen, digamos, más sectores que a priori parecían como ajenos a este problema, pero están viendo la hostelería y demás, que es un problema general de la ciudad. O sea, digamos, si el alquiler, que ahora mismo el alquiler medio de un piso completo está en 783 euros y una habitación 280. Digamos, si el alquiler actúa como una aspiradora básicamente de nuestros sueldos mensualmente, eso hace que la capacidad de consumo de los cacereños en el día a día esté bajo mínimo. Entonces, ese café que te tomas en la cafetería de abajo, o esa consumición que haces en cualquier establecimiento, se reduce o desaparece. Y la ciudad lo está notando, la ciudad se está muriendo. En los últimos 10 años hemos perdido un 20% de los estudiantes en el campus de Cáceres, sin ir más lejos. Entonces, es lo que él no está viendo venir, y cada vez somos más y cada vez seremos más si no se reúne con nosotros y no buscamos soluciones. Además, te voy a preguntar, Pedro, para informarse de vuestras actividades, porque sobre todo tanto charlas como contactar con vosotros como colectivo, como estas convocatorias que hacéis precisamente para unar las voces de cara a una protesta, sobre todo en redes sociales, ¿verdad? ¿De dónde pueden localizaros? Lo digo por si ahora mismo nos está escuchando alguien que diga, sé que vosotros estáis en la zona de Cáceres, sobre todo, la ciudad de Cáceres, pero entiendo que también se pueden o podéis derivar a alguien que lo necesite a colectivos similares que pueden echar un cable en otras zonas, o incluso que vosotros mismos podéis informar. Entonces, ¿cómo pueden entrar en contacto con vosotros? Exacto, ahora mismo principalmente a través de las redes sociales, de nuestro correo electrónico. Las redes sociales son Alquileres TC. Si nos buscan en Instagram, en Twitter, por estos Alquileres Abusivos Cáceres apareceremos. Como comentabas antes, por el tema de los casos de personas afectadas que nos llegan de inquilinos y de inquilinas, montamos hace un mes y medio un servicio externo a la plataforma que hemos impulsado nosotras, que se llama la Oficina de Derechos del Inquilinato, que precisamente lucha contra estos abusos y estas prácticas no contractuales que, pues, básicamente que nos estafan. Y nos llegan muchos casos, tanto por redes sociales como vía telefónica, como por email. Son las principales vías ahora mismo que manejamos. Y además sí que se puede hacer o podéis realizar o echar un cable a alguien que lo necesite, precisamente con ese asesoramiento y esas ayudas. ¿Y hace falta asociarse de alguna manera a la plataforma?
No, o sea, tenemos ahora mismo grupos de trabajo, simplemente con mostrar interés en participar a través de cualquier canal de comunicación, no hay ningún problema. O sea, rápidamente puedes entrar a participar en los grupos de trabajo sin ningún problema y nada, mientras haya buena voluntad y vocación de ayudar al vecino, no hay problema. De hecho, nosotros precisamente pensamos que es el momento, digamos, de la organización vecinal, ¿no? De que todo ese tejido social, asociativo y cultural de la ciudad pues tome la palabra y pase a la acción, porque la situación es crítica. Estamos ante una burbuja de manual y digamos, no podemos estirar más el sueldo. Es que ya no nos da más. Sí, ¿no? Y al nos vemos compartiendo piso con 40 años y así no hay quien desarrolle un proyecto vital. Sí, totalmente. Al final es que son los vecinos los que lo sufren, ¿no? Ya no solo aquel que llevo viviendo en Cáceres toda la vida, sino el que llega nuevo, el que lleva viviendo en Cáceres toda la vida, pero llega el momento de independizarse de sus padres, Exacto. O sea, quiero decir que al final son los propios vecinos los que tienen que tener como poco voz, como poco y como básico y como innegociable voz a la hora de denunciar y compartir estas cosas. Claro, de hecho muchos de los apoyos que nos llegan no son solo por supuesto, de inquilinos y de inquilinas, en muchos casos que llegan con problemas y afectados por abuso, pero también son muchos sus familias, digamos, sus familias que ven el sufrimiento en casa, pues esa persona de 35 o 36 años que gana sus 1.300 euros, 1.400, pero es que no puede emanciparse, es que le obligan a compartir piso con 3 desconocidos básicamente y repartirse los estantes de la nevera. Entonces hay mucha gente que con ciertas edades no está dispuesto a eso y sus familias lo ven y sufren, y nos llegan pues las madres, los padres, los tíos, las tías, las abuelas incluso nos han contactado y nos han dicho pues que digamos que sigamos, que es una lucha que merece la pena porque están viendo en casa situaciones de mucha angustia, de mucha, en fin, Sí, mucho sufrimiento en ese sentido. Un momento que creo que muchas de las personas que nos escuchan pues se pueden sentir identificados en el momento en el que ya te toca a ti desarrollarte fuera de tu familia o fuera del núcleo familiar, pero que es imposible, que era una problemática que antes nos encontrábamos en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, que justificábamos de alguna manera diciendo, bueno, es que allí hay más gente tal, pero que nos encontramos ahora en sitios donde la densidad poblacional no debería generar este problema. Claro, no, ni los sueldos, digamos. El mercado del alquiler en Cáceres se ha desacoplado por completo de la economía real, de las familias, de los estudiantes, de los trabajadores y las trabajadoras. Digamos, con 1.160 euros al mes de renta per cápita neta, no es realista un alquiler medio de 780 euros. Totalmente. Pues Pedro, te voy despidiendo por aquí, pero recuerdo una vez más a nuestros oyentes que hablamos con Stop Alquileres Abusivos de Cáceres, que en el caso de que tengan cualquier tipo de duda o que consideren que están en una situación o sientan que están en una situación de desventaja donde están viendo ese abuso económico, ¿no?, que se genera en ocasiones, pues que pueden acudir a vosotros, que podéis echarles un cable. Muchísimas gracias, Pedro, y seguimos en contacto.